Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Toda la honra es para ti. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al que vive, al que reina. Amén. Pueden tomar su asiento los que están de pie. Quiero hablarles una vez más sobre una parte más del estudio de lo que comencé a hablar en días pasados. Hace días hablé sobre el origen del pecado. Hoy quiero hablar sobre una característica que muy pocas veces nos damos cuenta o descubrimos. Estamos tan naturalizados en este mundo que no nos damos cuenta cuando algo está mal y cuando algo está bien. Y solamente cuando las consecuencias se viven, se enfrentan, hasta entonces nos damos cuenta que lo que hicimos está mal. Por ejemplo, voy a mencionar caso muy natural. Hay alimentos que nos gustan, pero nuestro cuerpo no está en la condición de recibirlos. Y cuando lo comemos, nos intoxicamos. Hasta después nos dimos cuenta que no fue bueno comer eso. Así como este ejemplo, sucede con situaciones que no agradan a Dios. Suceden con situaciones que no son correctas. Y hay situaciones que no son correctas en nuestra vida. Sin embargo, poco a poco, sumando esas situaciones, completamos un pecado. Porque se nos hacen hábitos, costumbres, y al rato no valoramos lo que Dios hace por nosotros. O al rato cuestionamos a Dios del por qué las cosas. Romanos capítulo 6, versículo 22, unidos así como están, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Yo quiero que ustedes puedan leer lo que tengo subrayado solamente, como dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hay personas que confunden la salvación de los hijos con los cambios de personalidad. Hay personas que porque sus hijos ya se convirtieron, quieren que sean puntuales, perfectos, limpios, ordenados, que más aseados, coman de todo, ahora sí sean obedientes. Cuando no es así, seguimos revestidos en una naturaleza y solamente fuimos libres de un pecado en el cual el diablo quiere controlar y dominar. Tus hijos se podrán bautizar, podrán ir pronto a la iglesia, pero eso no significa que va a haber un cambio radical en todo. En los cambios que debes de tomar en cuenta, que sí deben de existir, es no al pecado. El dominio del no tomar, no fumar, no el adulterio, no la fornicación, ya no practicar de aquello que deshonra a Dios de manera directa. Una hermana dice: pastor, pero es que mi hija se sigue levantando tarde y no me ayuda con el quehacer. Eso hay dos formas de cambiarlo: con la vara o deja que le dé la vara a Dios. Me decía una hermana en el estado de Morelos, dice: hermano, ¿cómo le hago para quitarle a mi hija el hábito de la televisión? Ella está ahorrando por una televisión más grande. Y ya me dijo que esta televisión la va a pasar a la sala porque va por escalas las televisiones. Y la otra que está en la sala se la va a dar a su hermana para que se la lleve. Ya no quiero que compre otra televisión porque se pasa noches enteras viendo la tele. Y no puede decirle apágale o hágale como mi hermana cuando mis sobrinos no dominaban la tele y la tele los dominaba a ellos. Les compré un candadito de esos chiquititos que le entraran al ojillo de la clavija. Y vio que los sobrinos eran astutos, le mandó a hacer una cajita de madera a la clavija. Mi hermana se inventaba cada cosa con tal de que la clavija no estuviera disponible. Hasta que un día encontraron de que la televisión podía cambiarse de cable. Mis sobrinos fueron a comprar otro cable sustituto y mi hermana le escondía el cable y mis sobrinos sacaban su cable nuevo. Siempre astutos para ver la tele. No digo que la tele sea pecado, el problema es cuando la tele te domina a ti. Y la Biblia nos habla de que el pecado es un sinónimo de esclavitud. Y una persona que tiene el hábito, la costumbre de ver la tele y está enviciada por la tele, entonces está en un pecado. Porque la Biblia dice que los viciosos no heredarán el reino de los cielos. Es pecado pasarse todo el tiempo
¿Quieres saber cómo es que tienes el vicio? El programa que más te guste, un día apágalo y ponte a leer la Biblia. Y si te puedes concentrar a leer la Biblia, entonces la tele no te está dominando. Pero si no te concentras a leer la Biblia, está en tu mente en qué irá y cómo va a terminar la telenovela y qué estarán diciendo en el programa cada mañana. Y si tu mente está allá y no está en la Biblia, entonces tienes un vicio que tienes que controlar. Esta hermana de Morelos estaba: pastor, ¿qué hago? Ya no quiero que mi hija compre la otra tele grande para su cuarto. Imagínense, ya la televisión movió muebles, tocador, y la otra que quiere traer es más grande. Ya no ocupa focos con esa televisión. Ilumina todo, dice. Ya la vecina cambió cortinas más oscuras porque la luz de la tele desde aquí se va hasta la casa de enfrente. Y la hermana estaba preocupada, y un día que llega la hermana, encontró con la caja de la nueva televisión. Acababa de llegar. Su hija estaba haciendo cambio para ver cómo le iba a subir. Le dijo a su mamá: yo no te voy a ayudar. Dice: si nunca me has ayudado para subir las teles, yo voy a ver cómo las subo. Dice: hija, yo quiero que ya sea la última tele que te vas a comprar. Y le dice la hija: mamá, te prometo que va a ser la última. Creo que ya no hay otra tele más grande que pueda meter. ¿De verdad va a ser la última? Sí. ¿Y qué vas a hacer con la de la sala? Se la va a llevar tu hija. Acomodó la tele, pasó las televisiones, las ordenó, y la otra televisión se la dio a su hermana. 8 días le estaba diciendo: hija, ya es hora de irnos a la dominical, a la iglesia. Ahorita abajo, mamá. Cuando de repente escuchó un gran escándalo y un gran grito. El cable de la televisión se tropezó esta muchacha y tiró la tele. En la esquina de la cama se quebró la pantalla. Le dijo: hija, prometiste no comprarte otra tele. Dice: me voy a subir la de la sala, la voy a regresar. Al mes se vuelve a quebrar la otra tele, y como ya le habían dado la tele a su hermana, ya no se la podían pedir de regreso. Le dice: mamá, ¿tú estabas orando para que la tele se me quebrara? Dice: no, yo estaba orando para que dejaras de ver la tele. La quebrada no estaba en mi petición. Debes de saber que hay cosas que no son pecado, pero te controlan y te quitan lo más valioso de la vida, que se llama tiempo. Pablo dice a los romanos: habéis sido libres del pecado, tus hábitos te corresponde a ti cambiar. Y por eso Pablo insiste en muchas cartas, y lo vamos a leer en otra ocasión. Dice Pablo: despójate de tu vieja forma de vivir, deja aquellos hábitos, aquellas costumbres que no son correctas delante de Dios. ¿Qué es pecado y qué no es pecado? El pecado entró a la raza humana a través del engaño y la desobediencia. Motivarlos por la incredulidad o la duda. ¿Qué pasará? Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 4 al 7, por favor. Alguien que lo lea en voz alta, Génesis 3, del 4 al 7. Y yo quiero que vayamos estudiando lentamente algunas características de esa lectura, que yo sé que algunos ya la saben de memoria, y probablemente hasta me digan de memoria los versículos, pero no quiero que leamos de memoria, sino que disfrutemos la lectura para comprender cómo es que después de que el pecado nació en el cielo, después de que Satanás cayó en ese pecado grave, ahora lo transmitió. Vamos a ver cómo es que el diablo produce la inquietud en el corazón para que el hombre del ser humano, el corazón del ser humano empiece a practicar pecado. Génesis capítulo 3, por favor, versículo 4, ¿quién lo lee? Génesis 3, 4, ¿quién lo lee? ¿Quién tiene la lectura? A ver, Dara. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantados. Ok. Vuélveme a repetir el versículo 4, por favor. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí está. Gracias. El diablo entra con una situación de no muerte. El ser humano le tiene miedo a la muerte.
El ser humano le tiene miedo a la muerte y hay hermanos que están pensando pactar con la muerte para que no me lleve, para que no sea pronto, para que yo pueda hacer este viaje y regrese con vida. Hay gente que le gusta pactar con la muerte porque le tiene miedo a morir, y por eso es que el diablo llega con un punto: la muerte. De esa manera empieza a trabajar con tu mente. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Ver de qué manera respondes a un pensamiento que el diablo siembra. De ahí viene la siguiente parte. El diablo menciona una garantía entre paréntesis: no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios. Algo que el diablo no puede garantizar. Es como el albañil que te dice: no te preocupes, yo te arreglo el carro. Pero él no es mecánico, es albañil. ¿Sí me explico? Es como si viniera el mecánico y le dice: oiga señor, no se preocupe, yo le voy a corregir el problema de la pared desplomada de su casa. Él no es albañil, él es mecánico. El diablo no puede garantizar la vida eterna. El diablo no puede garantizar de que van a ser como Dios, porque él no es Dios. Quiere decir que el diablo va a llegar con tu mente y te va a empezar a hacer creer cosas que no son ciertas. A los jóvenes les dice: pero eres joven, ¿cómo no vas a echarte esa muchacha? ¿Cómo no? Mira, está bien buena, mira su cintura, sus caderas. Y viene a la mujer y dice: mira, ¿a poco no te gusta? Es un galán, mira. Y le empieza a sembrar ideas. No va a pasar nada, todo el mundo lo hace. Y empieza a sembrar ideas, hasta que por fin logra que uno de tantos pensamientos sea reproducido en su corazón. Ahí está Eva, ahí está Adán. Adán callado, estaba viendo lo que pasaba, estaba escuchando lo que pasaba. Adán no estaba lejos de ahí. Eva está hablando y está analizando, está respondiendo a lo que el diablo le está haciendo. Y no está respondiendo en la manera de comunicación, está respondiendo en las acciones, en la obediencia. La orden de Dios es: no toques y no comas el fruto. Y lo primero que hizo Eva fue tocarlo. Eso ya es desobediencia. Dios te está pidiendo a ti algo tan sencillo. Hay cosas fuera de la Biblia que de manera personal Dios nos pide a nosotros, y a través de eso Dios prueba nuestra obediencia. Hay cosas generales en la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia: obedece a tu padre y a tu madre. Y al padre se le ocurrió: vete a las 12 de la noche por una Coca-Cola. Es imprudencia. Esa es la verdad. Imagínate, el hombre se va a dormir con todo el azúcar en sus riñones ahí. Y al otro día: Señor, ¿por qué me dio diabetes? ¿Cómo no? Va a haber consecuencias. Quiero que analicemos esta lectura, porque a partir de ahí el diablo encontró la forma y el método de cómo trabajar en el corazón del hombre. Voy a poner este ejemplo. La licuadora está licuando, la licuadora de casa, de hogar. En la tapa trae otra tapa central. ¿Para qué trae esa tapa central? Para que mientras esté trabajando agregues algo más. Pues el diablo encontró así la tapa en nuestra mente. Que mientras estamos trabajando, ¿qué hace el diablo? Agrega algo más, para que nadie se dé cuenta que es Satanás operando atrás de todo eso. El diablo está ya manipulando nuestros pensamientos para que hagamos algo que deshonre a Dios. Al diablo no le interesa que le obedezcamos tanto a él. Lo primero es que quiere que desobedezcamos a Dios. Después él tiene otros planes. Isaías 53:3 dice: todos nos descarriamos como ovejas. El versículo 3 de Isaías 53 dice: cada cual se apartó por su camino. Y cuando habla de cada quien se apartó, cada cual se apartó, habla del sentido de voluntad, decisiones personales. Un nutriólogo me dice: mi padre es diabético, mi madre es diabética, mis hermanos son diabéticos, mis cuñados, cuñadas son diabéticos, pero yo no soy diabético, ni mi mujer es diabética, ni mis hijos son diabéticos. Este nutriólogo no es un joven, tiene una edad ya avanzada, probablemente ya tenga su credencial de 60 años y más.
Pero su padre murió siendo diabético, su madre murió siendo diabética, sus hermanos están muriendo por la diabetes, pero él no tiene diabetes. No está en la sangre su decisión, está en su voluntad. Dice, mi padre nos dejó malos hábitos y yo decidí cambiar los hábitos. ¿Sabes qué es un hábito? Que dices, si es que esta comida no está sabrosa sin el refresco. Y ya sabes qué marca es la más especial para comer el pozole, los tacos, las enchiladas en tierra caliente. No podemos comer aquel platillo tradicional en este día tan especial si no está acompañada de algo. Dice, cada cual se apartó por su camino. Pero fíjate lo que hizo Dios. Cargó en el Señor Jesús los pecados de todos nosotros. Hace 15 días decía que la definición psicológica es: pecado es lo que tú crees que es, mientras no lo sea para ti, entonces no es pecado. Esa es una descripción psicológica. Es que eso está en tu mente, descártalo en tu mente, no te preocupes. Pero la definición sociológica dice que el pecado se comete de acuerdo a la cultura y de acuerdo a las costumbres. No es pecado que tú andes enseñando media pierna en la calle, todo el mundo lo hace. No es pecado que andes enseñando medio cuerpo en la calle, todo el mundo lo hace. Y si cambias, entonces eso es pecado socialmente. No, lo que la Biblia dice es cómo debes de vestir, honradamente y decentemente. No es lo que la sociedad quiera que tú hagas, es lo que tú tienes que hacer para honrar a Dios. Moody, un gran predicador histórico, dijo: el hombre con el cual tengo más problemas es aquel que camina bajo mi sombrero, es aquel que traes bajo la ropa que traes puesta. El primer enemigo del ser humano es su propia carne, no es el diablo. Le echamos la culpa al diablo cuando es nuestra propia carne que le gusta alimentar pensamientos que no agradan a Dios. ¿Cómo es que podemos alimentar otros pensamientos? La mente se alimenta, el corazón se alimenta de lo que vemos y de lo que oímos. De ahí lo que sentimos. Pero las primeras fuentes de alimentación emocional es nuestro oído y nuestra vista, nuestro ojo. ¿Por qué Dios permitió el pecado? ¿Por qué lo permitió? Si Dios sabía que el pecado iba a destruir a la raza humana, ¿por qué? ¿Por qué Dios todavía permite el pecado? Recuerdo una niña que su mamá le mandaba a leer la Biblia, y le le decía: te levantas temprano porque me vas a ayudar a hacer qué hacer. Aquella niña le decía: mamá, puro trabajo. A ver, ¿desde cuándo nació el trabajo? Y le dice esta mujer: desde que Adán y Eva pecaron. Dice: ¿qué culpa tengo yo que Adán y Eva pecó? Que trabaje Adán y Eva. Pensaba que Adán y Eva vivían. Hasta que ya me dijo un día: oiga, ayúdeme a explicarle a mi hija quién es Adán y Eva. Le dije: ¿tiene Biblia católica? Dice: sí. Y fui a darle una explicación a los hijos de esta familia, de este matrimonio, cómo es que el pecado surgió. Dios quería que el ser humano fuera pecador, no. Pero Pablo tiene una respuesta. Efesios capítulo 2, versículo 7. Efesios 2, 7 al 10, por favor. Quien lo tenga pueda leerlo. Efesios 2, 7 al 10. Pablo va explicando gradualmente el por qué Dios permitió que el ser humano pecara. Para mostrar en los hijos venideros las abundantes riquezas de su gracia y bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, la cual Dios preparó. ¿Por qué Dios permitió? Voy a parafrasear o explicar algo. A tu hijo le puedes decir: no metas la llave ahí porque te va a dar toques. Y este niño o esta niña toma la decisión, mete la llave y le da un sacudón a esa electricidad. ¿Le vas a quitar los efectos que vivió? No. Y no puedes hacer nada al respecto. En cambio, ¿sabes qué hace Dios con todo eso? Lo aprovecha para bien.
Le dices al niño, no toques ahí, te puedes quemar. El niño va a tocar, se va a quemar. Pero Dios va a obrar todo eso para bien, porque dice la Escritura que Dios permite muchas cosas en nuestra vida para obrar en nuestra propia bendición. La historia nos habla de un joven que tuvo un incidente, un joven que se quebró su pierna. Aquel hombre estaba lamentando haberse quebrado la pierna y el padre le estaba diciendo a Dios, Señor, ¿por qué permitiste que mi hijo se quebrara la pierna? Y le reclamaba a Dios en oración. Él no podía hacer nada por la pierna de su hijo. Los médicos lo que pudieron hacer es lo que sabían con su experiencia. En esos días aquella nación fue declarada en guerra. Y la orden del gobierno es que todo hombre mayor de 18 años se va a la batalla. Pero en aquel pueblo donde vivía este muchacho y aquella familia, se iban a quedar sin hombres. Todos se iban a ir, todos los varones a la batalla, a defender sus tierras, a defender su pueblo, a defender sus familias, sus propiedades. Y cuando llegaron los ejércitos por todos los hombres de aquel pueblo, encontraron que había un muchacho con la pierna quebrada y necesitaba ayuda. Dice la historia que cuando aquel hombre, aquel padre miró a los ejércitos, empezó a llorarle a Dios, le dijo, Señor, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a suceder? Se lo van a llevar. Llegó el ejército, vieron a este muchacho y miraron que todavía necesitaba ayuda. Le dijeron al padre, se queda a cuidar a su hijo y ustedes van a velar por el pueblo. Aquel padre ya no lamentaba la pierna quebrada de su hijo. Le daba gracias a Dios. ¿Sabes quién puede cambiar los efectos del pecado en tu vida para bien? Se llama Dios. Ni tu familia va a poder cambiar los efectos que el pecado deja en tu corazón. Nadie puede ayudarte con los efectos de un pecado. El único que puede cambiar todo para bendición se llama Dios. ¿Recuerdas a Sansón? Sansón pecó, Sansón desobedeció a Dios. ¿Qué pasó con Sansón? En lugar de libertar a Israel, no pudo acabar contra los filisteos. Terminó siendo él destruido por la desobediencia de su pecado. Terminó sin ojos, terminó esclavo moliendo la semilla como si fuera un animal, dándole vueltas al molino. Dice la Biblia que ahí estaba viviendo las consecuencias de su pecado y empezó a clamar a Dios, permíteme la venganza. Él ya no le estaba diciendo, Dios, devuélveme la vista, devuélveme la casa de mis padres. No, él solamente sabía que podía hacer algo en medio del fracaso de su pecado. El único que podía cambiar todo para bendición está en los cielos y se llama Dios. Sansón clamó y dice la Biblia que Dios le concedió la venganza. Y en medio del fracaso, moliendo aquella semilla como un animal, fue llevado a los pilares para hacer burla de los egipcios. Y dice la Biblia que cuando se lo llevaron para burlarse de él y reírse de él, mofarse de él, ahí es donde Dios permitió la venganza. Y lo que había pasado en el pecado de Sansón fue la bendición para una nación. Sansón perdió la vida cumpliendo el propósito de Dios. El pecado va a reinar en tu corazón y nadie va a cambiar los recuerdos, las cicatrices, pero Dios puede cambiar todo eso para bendición y para dar vida a muchas otras personas en cuanto a su fe. Dice la Escritura que fuimos creados para imagen de Dios. Recuerdo que estábamos en la casa de mi tía Micha y mi tía había hecho de un tambo de metal, le había hecho una ventana afuera mi tío a un lado y lo ocupó para meterle leña. Así es que no había ninguna protección. Desde la mitad del tambo hasta arriba estaba el rojo vivo y ahí echaba mi tía las tortillas. Era el comal, el fondo del tambo que estaba al revés. Se acerca mi hija Dara. Quería saber qué había en el comal. Inocentemente se acerca y cuando le gritamos que no se acercara a la orilla, los que han visto esos comales de metal que tienen una ceja gruesa, se había acercado para asomarse y cuando le gritamos ya era demasiado tarde. Puso las dos manitas, era una niña. Y ya saben lo que sucede cuando pone las manos en el fuego. El comal estaba al rojo vivo. Yo sentí que el oxígeno se me paró nada más de imaginarme la escena. Mi hija lloró, pero les aseguro que mi hija ahora toma las precauciones. Todo eso le sirvió para bien. Gracias a Dios que no le quedó los efectos que queda por una quemadura de ese grado.
Dios usa todo para bien. Nadie puede ayudarte con los efectos de un pecado, solamente Dios. Por eso es que Pablo está diciendo, ¿por qué Dios permite el pecado? Porque Dios quiere utilizar tu historia, tu fracaso para bendición. ¿Qué pasó después de la caída de Adán y Eva? Dios prometió el Salvador del mundo. ¿Qué sucedió después de Caín y Abel? Dios cambió la historia y de ahí viene la ingeniería de aquellos tiempos, los músicos. Cada etapa del ser humano que peca, Dios lo cambia para bendición. Hay hombres que le han dicho a Dios, Señor, quítame el deseo del pecado. Dice Dios, voy a ayudarte para que lo controles. Porque voy a utilizar tus debilidades en donde yo me voy a glorificar. La realidad del pecado, vamos a Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hemos pecado, hemos fallado. Nuestra naturaleza nos ha llevado a pecar día tras día, momento tras momento. Hay personas que 2, 3 veces al día ya están pecando. Y hay otros que 1 o 2 veces por semana están pecando. Y simplemente de una manera u otra estamos involucrados en el pecado. Nuestra mente, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras acciones. En cuestión de segundos cambiamos la historia y cometemos un pecado. Ofendemos al prójimo, desobedecemos a los padres, abusamos como padres de los hijos, de una u otra manera caemos en pecado. Y ese pecado nos destituye, nos aleja de la presencia de Dios. Nuestro pecado nos lleva lejos de Dios. Y es cuando el diablo ve que ya estamos distantes, empieza a combatir nuestro pensamiento, empieza a llenarnos de pensamientos que nosotros vamos a reproducir, que nosotros vamos a obedecer, que nosotros vamos a ejecutar. Y al rato va y le dice al cielo, mira, ¿ya viste lo que está pensando Elías Toledo? ¿Ya viste lo que está pensando ese hermanito? ¿Ya viste lo que está pensando esta persona? Yo no tengo nada que ver, porque el diablo ya encontró cómo quitarte como el vaso de la licuadora, en plena acción la tapita central y meterte más ideas. Y al rato, ¿quién es el culpable? Somos nosotros. Si Dios ya te perdonó, dice la Biblia que cuando Jesús estaba ahí y le llevaron a una mujer que la encontraron en pleno acto de adulterio, fíjate bien lo que hace Jesús, y esa es una ley espiritual que no tienes que olvidar. Es que dice Jesús, le dijo a esa mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dice la mujer, no están por ningún lado. Dice, bueno, Jesús contesta, bueno, vete, pero no vuelvas a pecar. Dios ya perdonó tu pasado, Dios ya te limpió, pero no vuelvas a pecar. Hermano, es que a mí me enseñaron que Dios me acepta como soy. Sí, Dios te aceptó como eres, pero a partir de ese momento que te acepta, ¿qué te dice Dios? No vuelvas a hacerlo, no vuelvas a mentir, no vuelvas a robar. Y Dios te va a llevar a vivir momentos para que vuelvas a decir no. Es que muchos piensan que a la hora de convertirse, el que le gustaba el sexo ya no va a tener ofertas de pecados sexuales. No, Dios lo va a llevar a esos momentos de ofertas para que cuando vuelva a estar en un momento así pueda decir no. Al que le gusta el alcohol, hay hermanos que piensan que Dios lo va a retirar de todo aquellos que... No, Dios le va a permitir que vuelva a estar con personas alcohólicas para que frente a ellas pueda decir no. Lo mismo con el chismoso. Que acabas de ver una noticia caliente, es para que sepas decir, no me importa. Y que venga una vecina, oye, ¿ya sabías esto? ¿Qué debes de decir? Ay, sí, pero me estaba aguantando, pero qué bueno que me lo dices. Ya no peco. No, estás pecando si lo vuelves a decir. Es mejor que digas, no me interesa. Es por eso que Dios permite que la vida dé vueltas, para que estando ahí, puedas decir no al pecado. Es probable que te van a dejar de nuevo aquellos 20 pesos para que cuando los veas digas no los tomo, eso es robo. Y vuelvas a reiniciar tu vida con honestidad e integridad. Dios no te va a alejar del pecado. Dios va a permitir que empieces a responder de manera correcta ante cada propuesta que a tu carne le gustaba hacer. Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Hay cosas que decimos son pecado. Dice la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que de la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. No es a todos. La salvación, escucha bien, es al quien decide creer en Jesús. Hay gente que tiene un Cristo, tiene un temor de Dios, pero no tienen a Dios en su corazón. Es más, tu propia familia podrá cantar los mismos cantos que tú tienes, podrá tener una Biblia que tú le hayas regalado, podrá leer la Biblia, pero si no deja entrar a Cristo en su corazón, de nada le sirve tener las Escrituras. ¿Sabes que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? No es una varita mágica que si tú vienes a Cristo, toda tu familia va a ser cambiada. No, es que tú tienes que empezar a vivir una vida sometida a la voluntad de Dios, en búsqueda, en consagración, para que a través de ti tu familia vea que realmente has cambiado. ¿Sabes cuánto cuesta hablarle de Cristo a una persona que tuvo un padre cristiano y nunca tuvo buen testimonio su padre? Cuesta mucho. ¿Sabes cuánto cuesta afirmar la fe de un muchacho que está luchando por salir de un vicio, de un pecado, pero se da cuenta que sus padres no han cambiado, siguen siendo los mismos hipócritas de siempre? Cargan con una Biblia y al pastor le dicen, siervo de Dios, Dios le bendiga, bienvenido a casa, y una vez que se va el pastor empiezan a decir groserías y majaderías. De estas familias hay muchas. Y sus hijos nunca podrán afirmarse porque están viendo la doble cara de sus padres. Dice la Biblia en Gálatas 3:22, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Sabes? Es cierto que somos salvos por gracia, pero también la gracia nos hace vivir lo que corresponde a Dios. Es triste ver gente que llega a un baile y le dice la vecina, el amigo que está, dice, oye, no que ya eres hermano. Sí, ¿y eso qué tiene? Pues los hermanos no vienen a los bailes. Y más bien el inconverso sabe que el cristiano. ¿Ya ha pasado eso? Hasta entonces se da cuenta que los cristianos no deben estar en el baile. Hasta entonces se da cuenta que los cristianos no toman. Estaba un muchacho evangelizando y salía a evangelizar 2 días por semana y le gustaba el evangelismo, pero para quitarse el calor se echaba una bebida refrescante. Y llegaba y un día se encontró con una muchacha que hoy es su esposa, pero fue su primer encuentro y dijo, aquí está, le voy a hablar de Cristo. Y lo que hizo para romper el silencio y empezar a cruzar plática con ella fue invitarle un refresco del refrigerador de la tienda. En esa tienda donde él iba a ir a evangelizar, en esa calle, le invitó un refresco y le dice, ¿no quieres un refresco, un agua? Te lo invito, está fuerte el calor. Y este muchacho saca esa bebida refrescante y le dice, oye, ¿tú eres hermano? Dice, sí. Dice, no, que los hermanos no toman. Dice, sí, no tomamos bebidas alcohólicas, cerveza. Empezó a decir nombres de bebidas. Dice, tomamos puro refresco y jugos. Dice, ¿y eso que estás tomando qué es? Es una bebida normal, eso es un energizante. Agarra a la muchacha, le agarra la botella y le busca y le dice, mira, ¿cuánto tiene de alcohol? ¿A poco no sabías que esto era bebida alcohólica? Todos los días que iba a evangelizar, se echaba ese tipo de bebidas refrescantes. Logró 2 cosas. Una, romper el silencio con esta muchacha, que gracias a Dios se convirtió posteriormente en su esposa. Logró lo otro, dejó el hábito del alcohol sin darse cuenta. Hoy ellos son líderes en una iglesia, él es músico en una iglesia. Y cuando yo me di cuenta, yo estaba pastoreando esa iglesia, me di cuenta de su historia. Le dije, ¿de verdad tú no sabías que era bebida alcohólica? No, pastor, dice, yo me la disfrutaba. Dije, yo salía bien alegre a evangelizar, qué calor ni qué nada. Le sobran las palabras, le fluía el evangelismo. Un varón de Dios, hoy es un siervo de Dios, pero recién convertido, salía de la iglesia y se iba a la cantina. Y cuando se iba a la cantina a emborracharse, ganaba una persona para Cristo. Hasta que un día le dijeron, oye, ¿tú qué haces aquí si eres hermano? ¿Y cuál es el problema? Dice, es que los hermanos no entran a las cantinas y se emborrachan. Dice, eso no me lo ha dicho el pastor. Se lo dijo un hombre de la cantina. Fue la última vez que estuvo en la cantina y fue la última vez que ganó un alma para Cristo. Triste historia de ese lado, pero hoy por lo menos es un diácono en aquella iglesia donde asiste. Pero da su testimonio. Y le dice el pastor, gana más almas para Cristo, pero no te vuelvas a meter a la cantina. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley
el conocimiento, perdón, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gracias a la Biblia te vas a dar cuenta lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Pero no lees la Biblia. Es que a ti te gusta mejor escuchar el mensaje vía internet porque pones el celular y estás escuchando y no prestas atención a la Biblia. Y obviamente va a ser difícil que vas a poner una predicación que te hable contra el pecado. Va a ser difícil. Vas a buscar mensajes que te motiven, que te animen, que te hagan feliz, que te digan que Dios está contigo. Pero un mensaje que te confronte contra el pecado, vas a decir, ay, qué aburrido. Yo he visto en internet que los mensajes que más vistas tienen son aquellos que motivan. Y los sermones que menos vistas tienen son aquellos que hablan de enfrentamientos con Satanás y del pecado. Hay grandes predicadores que hablan duro contra el pecado y no tienen tantas invitaciones a predicar a las iglesias. Y otros predicadores que profetizan y bendicen y por aquí por allá tienen mucha buena aceptación en internet. La Biblia te va a descubrir lo que tú debes de hacer y lo que no debes de hacer, lo que tienes que quitarte y lo que tienes que seguir. Hay cosas que dice la Biblia son necesarias hacer sin dejar de hacer aquello, pero hay cosas que debemos de quitarnos porque el diablo siempre va a buscar la manera que tú desobedezcas a Dios. Vayamos a ver qué vivió el apóstol Pablo. Romanos 7:7 dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. En otras palabras, Pablo, gracias a la ley, se dio cuenta que la codicia era pecado. Pero mientras él tanto decía, primero mis dientes, después mis parientes. Pablo era de esos que se servían todo y dejaban a los demás sin comida. Pablo era de esos que codiciaban las cosas y decía, Dios me lo dio. Pero cuando estudió la ley se dio cuenta que eso era pecado. Ahora Pablo aprendió que cuando llegaba a la cocina se servía una porción y dejaba para los demás. Pablo comprendió que cuando llegaba a un lugar sabía que debía de respetar a los demás. Pablo cambió radicalmente. Pablo dice, yo era una vida normal. El hombre sin Cristo quiere que tú vivas como Él, en su mundo normal, pero en su mundo normal no agrada a Dios. Pero tú tienes que agradar a Dios con tu mundo espiritual, tu forma de pensar, tu forma de vestir, tu forma de cantar. Es cierto que hay canciones que nos gustan y se nos pegan y las estamos tarareando y las estamos entonando. Yo te pregunto, ¿qué te bendice cantar una canción? Dice Pablo que no podemos vivir así. Dice Santiago que tampoco pueden salir de un agua dulce a agua salada. El apóstol Juan lo dice desde otra perspectiva. Simplemente el que practica del pecado no es de nosotros. La lectura que leyó el hermano Enrique hace un rato mencionaba eso, que el que es de Cristo no peca. O sea, es tan tajante el apóstol Juan, de manera amorosa lo dice. Suavecito, con guante blanco. Simplemente dice el apóstol Juan, al tal no le ha amanecido. O sea, él sigue dormido. Pablo, Santiago, Juan, todos los apóstoles en el Nuevo Testamento presentan una postura contra el pecado. Y no lo están presentando de manera sencillo. Ay, hermanito, no, es de plano muy cortante. Pablo dice que gracias a la ley se dio cuenta lo que era pecado. Gracias a las escrituras te vas a dar cuenta lo que es correcto y lo que no es correcto. Vayamos a ver esa experiencia de Moisés. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 2 versículo 12. Entonces miró a todas partes Moisés y viendo que no parecía nadie estaba ahí, mató al egipcio. Hasta ahí no estaba la ley, no matarás. ¿Te acuerdas? Y si nos vamos a la ley, no matarás, te pregunto, ¿lo que hizo Moisés fue pecado? Si no hay ley, no podemos culparlo. O mencióname un texto donde estaba prohibido matar. Es más, cuando Caín mató a Abel, Dios no dijo queda prohibido el asesinato. Lo reprendió. Caín vivió el castigo de su pecado por matar a su hermano. Pero Dios no estableció la ley de la prohibición de matar. ¿Comprenden lo que estoy hablando? Pero había un pecado de conciencia.
Por eso es que el primer paso de Moisés es voltear a ver a todos lados. Si no fuera un pecado de conciencia, Moisés, ¿para qué voltea a ver que nadie lo vea? ¿Sabes que hay cosas en tu casa que son pecados de conciencia? Que aunque no dicen el refrigerador, no agarren los frijoles, son los últimos que quedan. No agarren el flan porque es de papá. ¿Sabes que es un pecado de conciencia? Que aunque no te dijeron no agarres, te asomas que nadie te vea, abres el refrigerador y te lo comes. Desde el momento que te asomas para que nadie te vea, ahí hay un punto de conciencia. ¿Comprende lo que estoy hablando? No es necesario que mamá diga, esto sí se puede comer, esto no. Porque ya sabemos lo que se puede y hasta dónde se puede. Que antes en casa primero se pregunta, ¿puedo comer el flan? ¿Puedo comer pan? Aunque es para la familia, pero la jefa del hogar, la madre, el padre, los encargados saben para cuánto tiempo tiene que durar eso. Porque no debemos acabarnos toda la comida en una sentada en la mesa. Dice la oración del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día. A ver, el pan nuestro de cada día, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Y no dice el pan nuestro de cada día me lo como hoy. Dice, me lo das hoy para yo administrarlo cada día. Cuando Dios dio el maná a Israel en el desierto, era una porción por día. Y quien agarraba de más, se le echaba a perder todo. Debes de comprender que hay asuntos de conciencia que debes de saber respetar. Moisés, todavía no había una prohibición del asesinato, pero Moisés volteó a ver y dijo, no hay nadie, aquí es donde yo puedo. Dice el versículo 13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Mira con qué cara lo dice Moisés. ¿Con qué cara? ¿Sabes qué hace el diablo cuando tú has pecado? Ponerte la cara de aquí no ha pasado nada y sales como si nada. ¿Por qué lo haces? Había cometido un error Moisés, haber sepultado al muerto en arena, y el desierto se mueve por la tormenta de aire. Aquí el muerto quedó descubierto. Versículo 15 de Éxodo capítulo 2. Versículo 14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al anterior? Moisés dice en la Biblia que tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Sabes de qué nos habla la Biblia? Que cuando Moisés mató, ahí se dio cuenta que lo que había hecho era mal. Ya no podía remediar, no podía regresar a la vida aquel tipo. Moisés cargó con todo eso en su mente y en su corazón. Dice la Biblia que Moisés se fue. ¿Quién le dijo a Moisés vete? La pregunta es ¿quién le dijo a Adán y Eva? Están desnudos, tapen su desnudez, han desobedecido a Dios. ¿Quién? Por eso es que Dios le dijo a Adán y Eva, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es como si Dios le hubiera dicho a Moisés, ¿quién te dijo que huyeras? Pero fíjate bien, del fracaso del pecado de Adán y Eva, Dios hizo algo glorioso. Del fracaso y del pecado de Moisés, Dios hizo algo glorioso, porque convirtió a un hombre prófugo, asesino, lo convirtió en un hombre temeroso y con poder de Dios. Vayamos a otro personaje, David. Segundo de Samuel capítulo 11, versículo 2, versículo 4 y versículo 15. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, estaba en su sofá, en la sala real, viendo la pantalla de 100 pulgadas, única pantalla que tenía el reinado. Me lo imagino, viendo su mejor programa, viendo las noticias de la guerra, porque estaba en tiempos de guerra, dice el versículo 1. Y se paseaba por el terrado de la casa real, y desde su balcón, desde aquel terrado, vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era... Ay, Samuel, ¿para qué se le ocurrió escribir que era muy hermosa? Simplemente ya, con decir que era una mujer que se estaba bañando. Pero da énfasis porque quería que quedara grabado la razón de por qué David pecó.
Dice la Biblia que David estaba viendo a aquella mujer bañándose. Y ahí es donde inició el pecado. Hasta ahí David podía haberse quedado con un pecado mental. Hay grados de pecado que puedes dejarlo solamente en tu mente, en tu corazón. Venir a Cristo de rodillas y decirle a Dios, mi mente me ha dicho esto, me hizo sentir esto. Y hasta ahí quedaría tú y Dios y nada más. Pero ¿qué hizo David? Dice la Biblia, el versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él esta mujer. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y dijo, aquí no ha pasado nada. ¿Qué sucede con el pecado en el ser humano? Queremos quedar bien. Cuando dice que se purificó de su inmundicia, ¿qué interpretas? ¿Qué conoces de eso? ¿Vale? Se limpió, se bañó, se perfumó, se puso la ropa de cada día como de costumbre. Es algo más que eso. La palabra purificación es hacer una ofrenda de paz a Dios. ¿Qué significa? Que fue con el sacerdote, llevó unas palomas blancas y le dijo al sacerdote, quiero un sacrificio de purificación por algo que la conciencia no me deja, por algo que hice que no está bien. No me pude negar. Es que cómo será el rey. Recuerden que David era de los más guapos también. Dice la Biblia que David era hermoso. Así es que imagínate, es el rey, es el más guapo. ¿Cómo decirle no? Es el ungido de Dios. Pero era pecado. David tenía su mujer, ella tenía su marido, era pecado. Ya estaba la ley. Pero esta mujer se le hizo fácil ir a purificarse. Ay, pastor, fíjese que me acaba de pasar esto. No sé cómo decirle a mi marido, no sé cómo decirle a mis hijos, pastor, ¿qué me aconseja? Lo que te aconsejo es que cuelgues y le pidas perdón a Dios y esperes a tu marido y se lo digas. Porque si me sigues contando, voy a ser cómplice contigo. ¿Qué hago, pastor? No hay más, tienes que confesar tu pecado. Ay, es que no quiero que mi padre se dé cuenta. Mi padre es diabético, no sabe qué hacer. Andamos con una de sus enfermedades y ya está a punto de morir mi padre. Antes que muera, pídele perdón. No, lo voy a matar. Lo hubieras pensado antes. Pero el diablo no te lo dijo. El diablo no te hizo creer que podría morir tu papá cuando sepa la noticia. Es que está en el hospital mi papá, ¿y cómo le voy a dar la noticia? Pues pídele a Dios que le dé fuerzas para que puedas reconciliarte, porque lo que has hecho está mal. El diablo mete tantas ideas en la mente que termina el hombre haciendo lo que hizo David. Fíjate bien, se acostó con ella. No obstante, cuando la mujer le dice, ¿qué crees? Estoy embarazada. ¡Pum! ¿Qué hacemos? Dice la Biblia que tomó una decisión. No voy a hablar toda la historia. Versículo 15. Dice, y escribió una carta, David, el rey, le escribió una carta al general y le dijo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él. ¿Cómo se llama esto en derecho? La intención que hizo David. ¿Qué tipo de juicio podríamos darle según las leyes actuales? Homicidio de manera intelectual. Homicidio intelectual, ¿cuál es el más culposo? ¿Verdad? Doloso. Todo el peso de la ley. Y a los que participaron, rajones se echaron para atrás. Pero no de buenas, para que otro muriera. Ellos de manera ya son también culpables. Quiero que te des cuenta que un pecado lo llevó a otro y otro a otro. Tú puedes ver a un hombre tomando y si a ti se te antojó, deja que se llegue tu pecado en un deseo interno. Pero no le digas al vecino o al compadre, al primo, vete a traerte una. Me dice una persona, ¿qué puedo hacer? Es que me da vergüenza ir por una cerveza.
¿Y por qué te da vergüenza ir por una cerveza? Es que ahí a esa tienda luego llegan algunos hermanos a comprar. No te avergüences. Es más, si tú quieres comprarla frente a mí, no tengas pena. Yo soy pastor. Pero con usted hay confianza. Es lo mismo. Es que aquellos van a mi iglesia. Es que hay una diferencia. Aquellos son chismosos, ¿verdad? Ay, y si usted supiera, dice, son de los más grandes que hay. Entonces no le tienes miedo a los hermanos, le tienes miedo al chisme. Un pecado le va a tener miedo a otro pecado. Ya está la mujer embarazada y dijo David, tengo que solucionar esto. Y cometió otro pecado. Date cuenta, eso es lo que hace el diablo, alimentar tu carne para que tu carne tome decisiones que deshonran a Dios. El diablo nunca le dijo a David, mátalo, mira, desquítate, aprovéchalo. Si esta mujer queda viuda, nadie va a saber, la tomas. Pero esta mujer, fíjate lo que hizo. Dice la Biblia que guardó el tiempo de su viudez. Aunque David quería ocultar todo, la mujer dijo no. Recapacitó. La Biblia nos dice que David llegó al grado de matar a Urías. Y cuando Urías murió, ¿a dónde crees que fue? Al seno de Abraham. Urías ni sabía por qué había muerto. Yo creo que cuando llegó al seno de Abraham se dio cuenta de la razón. Ha de haber dicho a Abraham, Padre Abraham, gracias, porque me sacaste de una mujer que era adúltera. Pero, ¿qué pasó cuando llegó allá al cielo David? No se armaron a pleito. Hace un rato te dije que Dios utilizaba los efectos del pecado para mostrar su poder. El único que puede cambiar los efectos del pecado en tu corazón es Cristo. Hasta allá en el cielo Urías se dio cuenta que Dios utilizó eso para bien. Y de la mujer que él dejó acá en esta tierra embarazada por un hombre adúltero, Dios escogió a Salomón. Y te aseguro que en el cielo no hay pleito ni enemistad, porque no están en esta carne. ¿Por qué te llevaste a mi mujer? No, no hay reclamos. Hay alabanzas a Dios porque comprenden que el único que puede cambiar el fracaso en gloria es Cristo. El único que puede cambiar los resultados de un pecado en el corazón de un hombre es Cristo. Porque a través de tu historia puedes ganar a otras personas para Él. David cometió un pecado. Sin embargo, Proverbios 24:9 dice, el pensamiento del necio es pecado. El pensamiento del necio es pecado. Esto no está diciendo que todos los pensamientos son pecados, al menos que tú seas necio. Decía un programa de televisión, ¿están hablando de mí? No todos somos necios. Job, fíjate cómo dijo Job de su persona, he aquí yo soy vil. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Somos pecadores. Estamos revestidos en una naturaleza, pero hay una diferencia. Los que queremos hacer la voluntad de Dios y los que quieren darle rienda suelta a su carne. Yo recuerdo en una etapa de mi infancia, he dicho que yo me metí a buscar a Dios. Pero también por otro lado yo decía, ¿por qué no soy un niño normal? ¿Por qué yo no puedo decir groserías? ¿Por qué yo no puedo bailar? ¿No puedo hacer lo que hacen los demás? Y cuando celebraban el Día del Niño en la primaria, yo quería bailar y volteaba a ver ese cruce de conciencia, que no hubiera ningún niño de la iglesia en el salón o que viera por las ventanas del salón. Porque yo quería ser como un niño común. Y un día que se me ocurre bailar, y lo único que hice fue me tropecé con mis propios pies y me caí. Y se rieron de mí. No se me olvida. Y me dijo una niña, ven, te voy a enseñar a bailar. Y me dio una vergüenza ya después salir a bailar. Pero yo quería ser común. Recuerdo que organicé una banda en la primaria. Y empezamos a hacer maldades, pero nadie se imaginaba que Elías Toledo, el niño cristiano, nadie se imaginaba, nadie esperaba que fuera el líder de la banda. Porque yo quería ser un tipo común. Pero siempre el Espíritu de Dios nunca me dejó ir más allá. Cuando yo quería hablar groserías, mi lengua se trababa. Cuando yo quería hacer cosas que no estaban bien, Dios intervenía.
Y hasta el día de hoy volteo a ver mi pasado y digo, Señor, siempre estuviste ahí. Gracias. Frente a las drogas, frente a las armas, frente a todo lo que el diablo puso frente a mi vida, siempre Dios estuvo ahí. Isaías, el profeta, dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. El profeta Isaías sabía que tenía una lengua perversa. Las experiencias de Moisés, David, Isaías, Job declaran esa naturaleza del pecado en el ser humano, y nuestra propia experiencia lo confirma. Tu vida, mi vida, nuestra naturaleza confirma que tenemos un vínculo directo con el pecado. El diablo quiere alimentar tu naturaleza para que tu naturaleza peque contra Dios. El diablo quiere alimentarte. Estás descansando tranquilo y de repente llegan pensamientos que no. Estás comiendo, estás tranquilo haciendo un negocio y de repente llegan flechazos y te sacudes. No le hagas caso. Canta aunque la gente piensa que estás loco, loca, porque estás moviendo los labios. Pero ocupa tu mente en algo. No dejes que tu mente sea dominada. Segundo libro de Crónicas 30, versículo 8 dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Dice este libro: someteos a Jehová y venid a su santuario, en el cual ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios. Fíjate lo que dice este libro: no te endurezcas, no dejes que tu carne se oponga a la voluntad de Dios. Sométete a Dios y ven a adorarle. De ahí es donde Pedro dice: resistid al diablo, someteos a Dios y el diablo va a huir. De ahí es donde el apóstol dice que te sometas a la voluntad de Dios, sírvele a Dios. Pastor, pero es que todavía mi mente, no te preocupes, métete más a Dios. Entre más te metas con Dios, entre más tengas de la presencia de Dios, poco a poco muchos pecados de conciencia se van a ir. David dijo en su oración: mi pecado está siempre delante de mí. David dijo: muchos son mis enemigos, porque muchos querían matar a David. Pero nunca le dijo: ay Señor, me lo merezco por andar pecador, por andar de perverso, ya llevo tantas mujeres. No. ¿Sabes qué hacía David? Se humillaba a Dios y clamaba a Dios misericordia. Ponte de pie. El pecado es algo que en tu naturaleza está, porque el diablo lo empezó a introducir en ti. Tú y yo nacimos en inocencia, pero poco a poco empezamos a probar la experiencia de algo prohibido. No agarres el cambio, me traes el cambio. ¿Y qué hicimos nosotros? Ese peso, esos 50 centavos, para ese chicle de bolita. Qué delicioso estaba este chicle. En mi época eran los chicles sabor plátano, una marca amarilla. Ese chicle motita de los más intensos, reutilizable. En el salón yo miraba muchos que lo reutilizaban. Pero qué delicia era que del cambio me agarro un chicle. No existen tantos dulces como ahora, pero los pocos que había en nuestra época. Pero eso ya era pecado, porque la indicación de mamá era: no agarres el cambio. ¿Cuántos de nosotros robamos? Muchos. Por los juegos, las maquinitas, esa era de las maquinitas. Yo miraba cuántos niños se gastaban todo el cambio en las maquinitas. Las palancas, y hacían fila. Los negocios, las misceláneas llenas de máquinas de esas tragamonedas. Y yo decía: ¿por qué no puedo agarrar ese cambio yo también y jugar? Pero había algo que me decía que no era correcto. Nuestra naturaleza fue alimentada por Satanás para que tu naturaleza peque contra Dios. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Hemos pecado, hemos fallado, hemos hecho de nuestra naturaleza una naturaleza ya diferente.
porque nos hemos descarriado cada quien por nuestro camino. Cada uno de nosotros hemos tomado rumbos personales, hemos tomado rumbos lejos de tu voluntad y hemos hecho cosas que no te agradan, hemos hecho cosas que no son correctas, Señor. Pongo en tus manos, mi Dios, pongo en tus manos, Cordero de Dios, nuestra vida, y te pido en el nombre de Jesús que nos permitas cada día seguir viviendo para ti, en el nombre de Jesús. Permítenos, Cordero de Dios, poder, mi Dios amado, vivir para ti cada instante. Permítenos en el nombre de Jesús poder honrarte a ti y poder ver tu gloria cada día, Señor. Padre, perdona nuestra vida pecaminosa, lávanos, límpianos, perdónanos, Señor. Si aún ya caminando contigo hemos fallado, Señor, lávanos más y más de nuestra maldad, límpianos de nuestra iniquidad. Queremos honrarte a ti, queremos vivir para ti, Señor, en el nombre de Jesús.